Hola amigos, bienvenidos a esta plática sobre derechos humanos. Les pediría de favor si pudieran apagar sus micrófonos y si tienen alguna duda o pregunta durante el desarrollo de esta pequeña conversación, pues lo pueden hacer a través del chat y pues ya les vamos a ir dando respuestas poco a poco. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos y qué instrumentos internacionales los contemplan. Ello en atención a la celebración al Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra precisamente el 10 de diciembre de cada año. Este es un evento global organizado por United for Human Rights. Y para ello vamos a platicar primeramente sobre los antecedentes históricos que hay sobre los derechos humanos. Después vamos a platicar sobre los instrumentos internacionales y por último vamos a hablar sobre el catálogo de derechos humanos que se han originado a través de estos instrumentos. Entonces, si me permiten, empezamos con el cilindro de Ciro. En el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, que fue el primer rey de la Persia antigua, conquista la ciudad de Babilonia. Entonces, cuando él llega, hace una manifestación que cito: las personas son libres de vivir en toda región y de tener un trabajo siempre y cuando nunca violen los derechos de los demás. Yo impido la esclavitud y prohíbo el intercambio de hombres y mujeres como esclavos. Tales tradiciones deben ser exterminadas del mundo en general. Y es por esto que de ahí empieza a tomarse en consideración como antecedente de derechos humanos, puesto que libera a los esclavos, declara que todas las personas tienen el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. El siguiente antecedente que tenemos es el Código de Solón. En el año 594, Solón era el magistrado de la antigua Grecia, quien reforma las leyes de Dracón, que había emitido un código con unas leyes sumamente severas, catalogadas como despiadadas. Él también abole la esclavitud, pero por deudas. Crea tribunales integrados por ciudadanos comunes y no cognobles. Ello para una mejor impartición de justicia a los ciudadanos sujetos a un proceso. Esta idea, si ustedes se dan cuenta, es retomada ahora por el sistema del Common Law, puesto que sus juicios son a través de tribunales, lo que se conoce por, están integrados por ciudadanos, ¿no? En este código se estableció, como ya mencionamos, la prohibición de someter a una persona a prisión por deudas. Se dio a las campesinas la propiedad de una parte de tierra que en aquel entonces había pertenecido solo a los nobles. Limitó la cantidad de tierras de que cada ciudadano podía tener. Las leyes tenían que ser expedidas por la Asamblea Popular. Después continuamos con las 12 tablas, que estas se emitieron durante el Imperio Romano y se logró esta publicación, que eran unas columnas de bronce que estaban erigidas en el foro romano y contenían las normas bajo las cuales debía regirse toda Roma. En este cuerpo de leyes se regulaba el derecho procesal, el derecho de familia, el derecho sucesorio, el derecho de las cosas, el agrario, el penal, el público y el sacro. En este instrumento también se estableció que los comicios por centurias eran los únicos facultados para tomar decisiones que se relacionaron con la pérdida de la vida, de la libertad y de los derechos del ciudadano. Aún así, los ciudadanos tenían lo que se conocía como el status libertatis, que eran sus derechos civiles y políticos. Sin embargo, ante violaciones de derechos humanos no podían hacerlos valer frente al Estado porque el marco jurídico no se los permitía en aquel momento. Sin embargo, la ley de las 12 tablas contiene dos ideas precursoras de derechos humanos, que es la igualdad ante la ley y la exigencia de un juicio formal para privar de la vida a un individuo. Después continuamos con el Código de Hammurabi, que en 1750 el rey unifica el imperio babilónico tras derrotar a elamitas y otros enemigos que poblaban las orillas del Golfo Pérsico y Mesopotamia.
El Código de Hammurabi, por esta situación, unifica varios ordenamientos que existían en el Imperio Babilónico con el objeto de que cada uno tomara la justicia por su propia mano. En esta columna de granito se observa al rey Hammurabi recibiendo todas estas instrucciones del código por parte del dios Shamash, que era el dios Sol, y sus 3.600 líneas, en la cual se establecen muchas formas de justicia y venganza. La mayoría de las penas que se imponen acá, que eran multas económicas, también contemplaba penas de mutilación, así como la pena de muerte. Sin embargo, en algunos casos se aplicaba la ley del talión, que significaba hacer al agresor lo mismo que él le hizo a su víctima. Después tenemos como otro antecedente para nosotros, tenemos el Corpus Juris Civilis, que se realiza con el emperador bizantino Justiniano, que fue asistido en aquel momento por el jurista Triboniano, que venía de Constantinopla, en el cual se realiza también una compilación del derecho romano con el objeto de simplificar el derecho positivo, ayudar a la enseñanza y guiar la práctica jurídica. Es decir, hacerle el acceso efectivo de la justicia, pues algo más accesible a la población. Dentro de sus principales cardinales se estableció lo siguiente. 1. Que las reglas formales de la ley se pueden atemperar con equidad, es decir, que la justicia natural era opuesta a la letra, a la ley escrita. Que todos los hombres son iguales por naturaleza y deben serlo ante la ley. Principio que rige hasta nuestros tiempos. Después tenemos ya un antecedente mucho más reciente, cuando empieza el derecho cartulario, que es precisamente con la Carta Magna, o la Gran Carta, la cual surge en 1215, porque el rey Juan de Inglaterra, en aquel momento también haciendo un abuso de sus facultades como monarca, viola numerosas leyes y tradiciones con las cuales los nobles no estaban de acuerdo, y entonces lo obligan a firmar esta carta, en la cual se considera ya como parte de un catálogo de derechos humanos, entre los cuales estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades, y que todos los ciudadanos se les protegiera de impuestos excesivos. Estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse, y establece principios de garantías legales e igualdad ante la ley. Después nos pasamos a 1628 con la petición del derecho. También el Parlamento, ahora inglés, le envía a Carlos I una declaración de libertades civiles. Esto también porque el rey Carlos I ejercía una política pública que generaba demasiados gastos excesivos a Inglaterra, y por lo tanto ellos tenían que buscar maneras de cómo solventar esta situación, y una de ellas era precisamente el ejército. Se le tenía que encuartelar con los súbditos para bajar los costos, ¿no? Entonces, bueno, esta petición de derechos tiene 4 principios. 1, que no se puede recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. 2, no se puede encarcelar a ningún súbdito sin causa probada. Es un derecho que determinaba un plazo límite para resolver si se arresta a un detenido, algo que continúa también con nosotros. A ningún soldado se le puede acuartelar con los ciudadanos, y no puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. Después, en 1776, tenemos como antecedente la Constitución de Virginia. La revolución e independencia de las colonias de América tuvo como causa la oposición a los fuertes impuestos por parte de la colonia inglesa y la limitación que tenían las colonias de participar en asuntos políticos.
Estos hechos derivaron precisamente en la independencia, siendo el estado de Virginia quien decide emitir o promulgar su propia constitución. En esta es el estado el primero en hacer una declaración completa de los derechos del hombre y se determinan también los siguientes principios: la libertad de todos los seres humanos, el reconocimiento de que tienes derechos innatos como a la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad, y el principio de que el poder político reside en el pueblo y que los gobernantes son servidores públicos, algo que parece que se nos ha olvidado. Y después de esto nos aventamos otro siglo más, que es en 1787, tenemos la Carta de Derechos o The Bill of Rights, como también se conoce. Esta fue firmada en Filadelfia y donde las primeras 10 enmiendas que son a la Constitución de Estados Unidos, se limita también el poder del gobierno federal y protege los derechos de todos los ciudadanos residentes y lo importante que también son a los visitantes en territorio estadounidense. Entonces, la Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. También prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, el castigo cruel e inusual y la autoincriminación obligada. Y dentro de las protecciones legales que brinda la Declaración de Derechos, le prohíbe al Congreso emitir leyes que establezcan una religión en particular, y durante el proceso legal establece también que en casos criminales que merezcan pena capital, las personas deben de ser juzgadas por un juicio público y con un jurado imparcial. Por ciudadanos, que esto, como se los mencionaba, es parte de los antecedentes del Código de Solón. Bien, después tenemos en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, misma que se fue ahora por la parte del pueblo francés cuando se lleva a cabo la Revolución Francesa en contra de la monarquía, cuando se derroca. Y esta declaración establece los antecedentes para la futura constitución de la República de Francia. En la declaración igual se establece la igualdad de los hombres y se establece o se declara la libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Y después, por último, tenemos el antecedente mucho más reconocido y más actual, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Bueno, como ya sabemos, en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de las Naciones Unidas y bueno, dentro de las Naciones Unidas existe una comisión de derechos humanos en la cual estaba presidida por Eleanor Roosevelt, que en aquel tiempo era la viuda de Franklin Roosevelt y era una defensora de los derechos humanos, y entonces ella se dispuso a redactar el documento que se convirtió precisamente en esta declaración y fue aprobada en la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, siendo el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, United for Human Rights lleva a cabo esta celebración de aquí hasta el 20 de diciembre para conmemorar este día. Bien. Y es así que, bueno, a nivel local tenemos que en México existen las leyes de Indias, los sentimientos de la nación, disculpen, la Constitución de 1824, de 1836, de 1857 y la Constitución de 1917. En los sentimientos de la nación ya se hablaba de la igualdad de castas, donde se menciona que la única diferencia que debe haber entre los hombres es precisamente la virtud o el vicio. También se habla sobre las disposiciones de carácter fiscal
Y mención aparte merece la Constitución de 1917 por ser la primera constitución en el mundo que establece, más bien que reconoce los derechos sociales. Y es así que ya vamos a entrar a la segunda parte de esta plática, que es los principales tratados internacionales que contemplan derechos humanos. Entonces, como mencionábamos, a partir de la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, existen una serie de instrumentos internacionales que se han desarrollado o que han ayudado al desarrollo del conjunto de derechos humanos internacionales. En el plano regional también se han adoptado instrumentos que también los vamos a mencionar. Bueno, al pasar los estados parte a ser firmantes de los tratados internacionales, estos estados asumen obligaciones y deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos o grupos. Y la obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Entonces, dentro del listado que tenemos de los tratados internacionales, tenemos, como ya mencionamos en primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Después también en ese mismo año, pero el 30 de marzo, se emite por parte de la OEA, la Organización de Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Después tenemos en 1965, el 21 de diciembre de 1965, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. En el año de 1966 se emite por parte de la ONU el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aquí cabe hacer mención que estos dos pactos y sus protocolos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, forman lo que es la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y aquí habría que también añadir que, bueno, si bien las declaraciones no son instrumentos vinculantes u obligatorios para los estados firmantes, forman parte del derecho consuetudinario internacional. Y, bueno, en el caso específico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al establecerse, como ya lo dijimos, con los dos pactos y sus dos protocolos, adquiere esta fuerza ya vinculante, aunado a que la Declaración Universal de Derechos Humanos ha servido precisamente para la elaboración de instrumentos internacionales vinculantes. De ahí que también cobra esta fuerza legal. Bien, de 1948 hasta 1965 estuvo suspendida por decirlo de alguna forma, esta elaboración de los tratados internacionales, puesto que fue el periodo en que se desarrolló la Guerra Fría. Por lo tanto, los países estaban bajo esta situación, por esas razones que hubo esta suspensión en el trabajo de derechos humanos internacionales. Bien, en 1969, el 23 de mayo, se aprueba la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que este tratado es relevante porque nos sirve para interpretar las disposiciones que se han establecido en las demás convenciones. Luego, a nivel regional, el 22 de noviembre de 1969 se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o el Pacto de San José de Costa Rica.
En 1979, el 18 de diciembre, se aprueba ahora la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o el Pacto de Belém do Pará, como se le conoce, puesto que fue aprobado en Brasil. Y en 1984, el 10 de diciembre, surge la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En 1988, el 7 de noviembre, surge un protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o el conocido Protocolo de San Salvador. En 1989, el 20 de noviembre, se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, esto ya por la Organización de las Naciones Unidas. Y en 1989, el 15 de diciembre, se aprueba el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. En 1990, el 18 de diciembre, se aprueba ahora la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. En 1999, el 10 de diciembre también, se aprueba ahora el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Y el 25 de mayo del año 2000 se aprueban dos protocolos facultativos sobre la Convención de los Derechos de los Niños. Uno es relativo a la participación de ellos en conflictos armados y el segundo es relativo a la venta, a la prostitución infantil y la utilización de los niños en pornografía. Y después, 2 años más adelante, el 18 de diciembre del 2002, se aprueba el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En 2006, se aprueba, el 12 y 13 de diciembre, se aprueba el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, respectivamente. Curiosamente surge el protocolo y al siguiente día se aprueba la Convención. En ese mismo año, pero el 20 de diciembre, se aprueba ahora la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y por último tenemos el 10 de diciembre de 2008 el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bien, hasta ahora hemos platicado sobre los antecedentes históricos de los derechos humanos, algunos de los tratados internacionales principales en derechos humanos, pero seguimos sin responder cómo definimos o qué entendemos por derechos humanos. Entonces, Unidos por los Derechos Humanos los define como esos derechos fundamentales y las libertades a las que todos los seres humanos tienen derecho. Frecuentemente sostienen el derecho a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión e igualdad ante la ley. Navarrete Montes de Oca nos dice que si bien todos los derechos son productos del hombre, no todos pueden calificarse como humanos, sino solo aquellos que son indispensables para que el ser humano logre su pleno desarrollo, tanto personal como social. Y Trujillo y Sierra nos dice que son derechos que el hombre, por el solo hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad, son derechos que le son inherentes y que lejos de nacer de una concesión de la sociedad política han de ser por esta consagrados y garantizados. Y la última, que viene del preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nos dice que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado país, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. Bien, como vimos, existen estos instrumentos internacionales que son muy diversos, de los cuales podemos extraer ya un catálogo de derechos humanos y hasta la fecha tenemos 45 derechos humanos, de los cuales podemos empezar con el derecho a defender
los derechos humanos, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la honra y a la dignidad, el derecho a la información, el derecho a la integridad, el derecho a la intimidad, derecho a la libertad de pensamiento y expresión, derecho a la libertad y de seguridad personales, derecho a la propiedad privada, derecho a la protección de la familia, derecho a la protección de las personas de adultos mayores, derecho a la protección de las personas con discapacidad, derecho a la salud, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la vida, a la vivienda, a los beneficios de la cultura, a no ser sometido a servidumbre o esclavitud, a no sufrir desaparición forzada, a un medio ambiente sano, a un nivel de vida adecuado, a una adecuada protección judicial, a una vida libre de violencia, derecho al agua, al debido proceso y garantías judiciales, al nombre y a la identidad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho al trabajo, de asociación, de circulación y residencia, de igualdad ante la ley y no discriminación, de petición y pronta respuesta, de rectificación, derecho de reunión, derechos de la niñez, de la víctima o persona ofendida, derechos de las personas indígenas, de las personas privadas de su libertad, de libertad de conciencia y de religión, derechos políticos, derechos humanos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, derecho al asilo y derechos informáticos. Existen también algunas catálogos o clasificaciones de aquí. Dentro de estos podemos clasificarlos en los ya conocidos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y ya hablamos ahorita de quinta y sexta generación. Para ir concluyendo el tema, nos quedaría aquí la pregunta de ¿quién hace valer los derechos humanos? Y para ello me gustaría tomar las propias palabras de Eleanor Roosevelt al emitir la declaración, que nos dice, en definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos? Dice, en pequeños lugares cerca de casa, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano. Esto lo mencionamos porque siempre hablamos y hay ese debate de si los derechos humanos han logrado algo en el mundo, porque vemos ejemplos muy claros de que existe todavía la trata de personas, el abuso, la esclavitud, ahora que ha tomado otras tendencias, pero precisamente Amnistía Internacional ponía a consideración los siguientes cuestionamientos. ¿Qué preferimos? ¿Tener un mundo donde no existan tratados o ordenamientos internacionales que castiguen, que busquen o que hagan ver esta violación a los derechos humanos? ¿O contemplar estos instrumentos que han ayudado? Tal vez nos hace falta mucho, pero como decía Eleanor Roosevelt, depende de cada uno de nosotros que los derechos humanos se hagan efectivos. Si tenemos alguna duda o pregunta por parte de ustedes, somos todos oídos. La pregunta dice, ¿qué opinión tiene acerca de la cantidad tan alta de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violación de derechos humanos en relación con el número tan bajo de recomendaciones que emite? Ciertamente los organismos no jurisdiccionales en este tema bien, se ven sobresaturados. Ya conocemos la historia de México, ¿no? Sobre este tema. La comisión pues se ha visto limitada. Ya sabemos que necesita una reforma constitucional en el sentido de que sus opiniones, sus determinaciones sean vinculantes para que de esta forma tomen la fortaleza que debieran y permeen, ¿no? Sus decisiones en beneficio de todos. Ahora bien, con el número tan bajo de recomendaciones, tenemos todavía esta situación en cuanto a la designación del titular que se sigue dando en tribunales, y que eso también obedece a esta parte política, bueno, que ahí ya queda todavía por resolverse, pero ciertamente la comisión nos puede ayudar en algún momento dado, aunque los trámites deberían ser más ágiles también.
Y bien, bueno, no sé si no tenemos alguna cuestión más. Agradecemos todos. Nuestros datos de contacto son contacto@errosoluciones.com. Nos pueden escribir para cualquier comentario, dudas, sugerencias. Está la página de internet y la página de Facebook. Y pues agradecemos a todos ustedes el que hayan estado con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nos vemos próximamente. Hasta luego.